Buen día, mi nombre es Gracia María Martínez Olmedo, residente tercer año en cirugía pediátrica del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. En conjunto con mi asesora, la doctora María Lourdes Meléndez, cirujano pediatra neonatóloga, vamos a exponer el tema de stenosis y atresia J1 ileales. Como una introducción, pues las atresias y estenosis de J1 y de hilo son las anomalías congénitas más comunes del intestino delgado. Esas son la principal causa de obstrucción intestinal en el periodo neonatal. Las atresias intestinales son el 95% de los casos y la estenosis, que es una oclusión intraluminal parcial, representa solamente el 5% de los casos. Como un poco de historia de las atresias intestinales, se describió que Goller en el año de 1684 realizó la primera descripción de la enfermedad y es hasta principios de los 1800 que Meckel hizo una revisión de esta, así como sus probables etiologías. Poisson realizó la primera enterostomía en pacientes con una atresia intestinal y Platzi Sutton en el año 1889 e hizo una clasificación de las atresias intestinales, que esa se ha ido modificando, a la cual ahora conocemos y manejamos para ese tipo de eh, anomalías intestinales. En el año de 1894, Wanicek hizo una resección en anastomosis, la cual fue fallida, y es hasta 1911 que Hawkins se describe y hay datos de una resección en anastomosis que fue exitosa. En el año de 1955, Lau y Bernard describen como causa principal o como una teoría de la causa principal de las atresias intestinales los accidentes vasculares mesentéricos que de forma intrauterina y de carácter tardío. Y es Evans también en el año 1951 realizó un estudio describiendo la supervivencia de estos pacientes solamente de un 9,2%. Vemos que la supervivencia ha ido mejorando con el manejo o con las nuevas técnicas quirúrgicas, así como el manejo médico que se ha ido brindando, tanto la nutrición parenteral y las fórmulas enterales especializadas para estos pacientes. Entre las anomalías congénitas, pues se representa que globalmente la quinta causa de mortalidad en menores de 5 años y es más que todo en países de medianos y bajos ingresos, los que tienen mayor prevalencia debido a que la mayor exposición de la madre a la deficiencia de los micronutrientes, teratógenos como el cigarrillo en el primer trimestre e infecciones intrauterinas. En el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, pues es el centro de referencia nacional y para el año 2024 se recibieron 373 ingresos, de los cuales 29, que era un 7%, correspondían a malformaciones congénitas intestinales. Según datos del International Clearinghouse of Birth Defects Surveillance and Research, para el 2024, en la región se estimaba una prevalencia de 1,9 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Entonces vemos que la presencia de stenosis o alteraciones, malformaciones congénitas intestinales, pues sí se miran un poco mayor a lo que nosotros esperamos para la región. Dentro de las causas de mortalidad intrahospitalaria, las vamos a asociar al nivel de ingresos según los países. Vemos que para países de bajo ingreso, la mortalidad en cuanto a las atresias intestinales es de un 60%. Para los países con medianos ingresos, pues la mortalidad va a ser del 21,4 y se va a ver casi que totalmente, va a ser en poca cantidad, casi que bien escasa, un 3,3% en países que tengan un alto ingreso. Se han descrito varias teorías acerca de la patogenia de las atresias intestinales. Dentro de las principales para describir las atresias de tipo 1, pues Stantler y South
y Sowens en el año de 1969 y Morrison en el año de 1970 describen una falta de recanalización de la luz intestinal. Y para el resto, pues se ha asociado más que todo a la teoría que manifestaban Lowe y Barnard en el año de 1955, que había presencia de atresia intestinales secundarias a infartos o alteraciones, accidentes vasculares que propiciaban una necrosis de porciones de intestino y así la resección de este, causando así las atresia intestinales tipo 2, 3, 4. Para las manifestaciones clínicas vamos a tener una triada que está usualmente presente, que está asociada con vómitos biliosos, la distensión abdominal y la presencia de expulsión de meconio entre las primeras 24 horas. Los vómitos biliosos en un 38% va a estar más asociados con atresias a nivel de yeyuno proximal y la distensión abdominal en todo el abdomen pues sí se asocia bastante a las atresias intestinales más distales, pero sí puedes relacionar que la distensión abdominal, más que todo en epigastro, pueden ser sujetas a estenosis o atresis a nivel de ayuno. Si hay una expulsión de meconio dentro de las primeras 24 horas, pues eso no nos descarta el diagnóstico de una atresia intestinal. Puede haber presencia de expulsión de meconio. Y también podemos tener pacientes con ictericia debido a que aumenta la circulación enterohepática y eso produce que haya un aumento de las bilirrubinas indirectas y es así como también podemos presentar con pacientes ictéricos. Y en el periodo prenatal, pues puede describir una paciente la presencia de polidramnos o incluso en las ultras prenatales la presencia de asas intestinales que estén dilatadas y que con un peristaltismo aumentado, como un patrón de lucha. Pero eso, el polidramnos, sí no tiene tanto valor diagnóstico ni predictivo. Eso, más que todos los porcentajes en los cuales podemos asociar las manifestaciones clínicas según al nivel al que podemos llegar a tener una atresia, ya sea a nivel de I1 o de hilo. Más que todo a nivel de I1, pues sí estaba más aumentado la presencia de los vómitos biliosos en un 84%, así como podemos tener en su mayoría, pues para las atresias intestinales va a ser casi que de regla la distensión abdominal y los vómitos biliosos. Y también más que todo se asocian con las atresia a nivel de hilo, la falla en la expulsión del meconio. Para hacer el diagnóstico del paciente, aparte de la clínica, eh, también es necesario tomar estudios de gabinete. Es así como una rayos X simple de abdomen. de- Podemos observar más que todo describiendo los niveles hidroaéreos y la presencia de asas intestinales. Las asas intestinales y los niveles hidroaéreos, mientras más observemos, y pues nos va a sugerir que la atresia intestinal está más distal, es decir, más hacia hilo o más baja. En cuanto veamos menos cantidad de asas intestinales y los niveles hidroaéreos, pues ya nos sugieren que es más proximal y que se asocian más que todo a nivel de yeyuno. Así también es necesario describir y contar con la ausencia de gas intestinal distal y también podemos observar que pueden haber calcificaciones asociadas. Cuando hay calcificaciones asociadas, pues eso nos sugiere que em, puede haber una peritonitis meconial o eso incluso una perforación que se dio en el periodo intrauterino. Para ya cuando el paciente esté preparado y nos dispongamos a pasarlo a sala de presiones, se sugiere realizar un enema con material hidrosoluble, de contraste hidrosoluble. Eso con el fin para descartar que no haya atresias a nivel de colon, así como también descartar que no haya anormalidades en cuanto a la fijación y rotación intestinal, es decir, descartar que no estemos ante un paciente mal rotado y así también
si tenemos la descripción de un microcolon por desuso. Para la clasificación de Grosfeld, pues esa nos indica más que todo desde la primera atresia que nosotros nos encontramos, pues esa nos va a hacer la clasificación si estamos ante una atresia de I1 o de ilion. Las que son de origen múltiple se presentan más que todo en un 30% y con esta clasificación vamos a tener, nos puede servir de pronóstico y también para del pronóstico quirúrgico que nosotros tengamos ante un paciente, cómo vamos a poder describir si podemos tener una longitud intestinal normal o si está disminuida, si hay presencia de vascularidad alterna o si hay otros defectos que nos pueden estar sugiriendo que haya una normalidad como esta. Para las estenosis intestinales J1 ileales, pues para la estenosis vamos a tener un segmento que es corto, estrecho y rígido con una luz pequeña. La muscular es irregular y la submucosa se encuentra engrosada. El estrechamiento está localizado en la luz intestinal, pero no hay una ruptura de la pared intestinal o una anomalía en el mesenterio. Todo lo vemos a nivel de la luz. En cuanto a las atresia J1 ileales que son de tipo 1, esa vamos a tener que estar conservada la pared del intestino, pero hay una membrana mucosa y submucosa que hace que esté obstruida la luz intestinal. Entonces la porción proximal va a estar dilatada y la distal va a estar eh, va a estar como contraída. En las atresias de tipo 2, pues esa la asa intestinal dilatada y de terminación ciega de la región proximal está unida por un cordón fino que es fibroso a la porción distal contraída del intestino. En ella siempre vemos que el mesenterio está íntegro y la porción distal que está contraída en el intestino también comienza como un extremo ciego. Así como las atresias, las estenosis y las atresias tipo 1 y tipo 2, pues la longitud esperada en estos pacientes es una longitud normal. Eso es lo que les mencionaba. La clava proximal, pues sí se encuentra dilatada y debido al como el patrón de lucha por la obstrucción y se encuentra unida por un cordón fibroso y la clava distal, pues también tiene su extremo ciego y está contraída. En las atresias de tipo 3A, ya vemos que hay un defecto mesentérico en forma de B que puede ser de tamaño variable y en esa la porción proximal del intestino termina de forma ciega. Las complicaciones con estas es que se puede dilatar, la función peristáltica pues no es funcional y en esos pacientes es necesario, aparte pueden presentar pólvulos intestinales es, en esa porción proximal. Y para las atresias intestinales 3B, en esos los intestinos presentados son intestinos cortos, el defecto mesentérico es amplio y las atresias intestinales están en J1 proximal cerca del ángulo de Treitz. En eso vamos a tener una circulación complementaria de las arcadas de la rama ileocólica, así como también pueden ser de la cólica media o incluso, hasta inclusive de la mesentérica inferior, y eso es una irrigación retrógrada. Y para las atresias de tipo 4, que son una combinación de múltiples atresias entre la 1 y la 3, vamos a tener consecuencias de lesiones vasculares en el mesenterio y procesos inflamatorios intrauterinos y malformación del tracto gastrointestinal. En esas, más que todo en ese tipo de atresias, pues también vamos a tener en pacientes con prematuro, bajo peso al nacer y también podemos tener malformaciones del sistema nervioso central en un 25%, pero también oculares y pueden haber casos esporádicos sin antecedentes familiares, anomalias intestinales, pero sí es usual
asociarlo con malformaciones intestinales que están asociadas a genes familiares. Ese es un ejemplo en el que nosotros podemos ver una atresia intestinal de tipo 4, en el cual ya hay diferentes tipos de atresia entre la 1 y la 3. Por ejemplo, y aquí ya tenemos una 3A, ya es una 3A, una 2. En cuanto al tratamiento, pues con ellos lo ideal es hacer una descompresión gástrica. Se sugiere utilizar sondas orogástricas que se mantengan abiertas y permeables, y siempre es importante, ya que por el contenido bilioso, pues esas pueden hacer que esas se obstruyan. Por eso es que es necesario utilizar sondas orogástricas de un calibre que permita el drenaje del contenido gástrico. También es necesario hacer la rehidratación y la corrección de desequilibrios electrolíticos en esos pacientes que usualmente tienden a presentar fugas a tercer espacio, y también a corregir la hipovolemia. En el caso de que estemos ante la sospecha de una perforación o una infección, sería iniciar el tratamiento con antibióticos. Para el tratamiento quirúrgico, si es necesario evaluar la longitud y calibre del intestino dilatado proximal, a qué altura nos encontremos la atresia o las atresias intestinales, el calibre del intestino distal, la presencia de atresias distales, el grado de vascularización del intestino distal y la calidad de la pared intestinal y la cantidad de intestino remanente. Eso con el fin de valorar qué tipo de abordaje quirúrgico vamos a hacer. En cuanto a los abordajes a la cavidad abdominal y para hacer ese tipo de pacientes, pues usualmente se sugieren las laparotomías que son supraumbilical transversa derecha, eso con el fin de hacer la evisceración de todas las asas intestinales, y es así como también podemos descartar todo tipo de atresia intestinales a nivel de todo el hilo. También podemos hacer laparotomías de línea media supraumbilicales, que eso también nos favorece al abordaje y la evisceración y la evaluación de toda la asa intestinal, y descartar cualquier tipo de atresia intestinal. Y como último, la técnica de Bianchi, que ese es un abordaje a nivel umbilical, y ese puede ser, más que todo, se puede hacer una valoración o incluso hacer una resección anastomosis asistida solo a nivel umbilical, y por ahí hacer la resección, la anastomosis, y queda más que todo estético. Se suele el abordaje de Heineken y Coolix. Eso es más que todo para las atresias intestinales, pero de tipo 1, en el cual nos encontramos ante una membrana de mucosa, que eso hace la obstrucción intestinal. Con ellos, más que todo, se puede hacer la introducción de una sonda y ver dónde se encuentra el anillo fibrótico. Se hace al nivel donde encontremos ese anillo fibrótico, pues se hace una incisión a nivel longitudinal, y se hace la resección de la mucosa y la submucosa. Una vez hecha la resección de la mucosa y la submucosa, se hace el cierre transverso de la incisión, y es así como se hace el abordaje Heineken-Coolix. En cuanto a la anastomosis terminal, pues ese sí es necesario hacer una resección de la clava, que puede ser el peristaltismo disfuncional, y es necesario hacer plastías para hacer calzar o que lleguen los extremos, y la diferencia entre los estómagos o entre las porciones intestinales no sea mayor de 1 a 1,5 centímetros de diámetro diferencial entre ambos extremos de las asas intestinales. Entonces, en base a la porción proximal
atrésica, pues la resección se sugiere realizarla en un ángulo de 90 y en la porción distal hacer la resección o la apertura con un ángulo de 45 grados, así como también hacer una plastía abriendo de manera longitudinal sobre el borde antimesentérico y así hacer la unión, la anastomosis término-terminal de la porción proximal y distal. Las contraindicaciones para hacer una anastomosis primaria, pues es que estemos ante la presencia de peritonitis, un hilio meconial, que puede haber un vólvulo con afección vascular y las atresias que son de tipo B. Entonces, en estos cuatro casos, la exteriorización de ambos extremos de la atresia se realizaría se sugiere hacer una exteriorización de los extremos y hacer un, un estoma de tipo Miculix modificado o de doble barril. Para las consideraciones quirúrgicas, es necesario ver dónde está la localización de la lesión, cuándo son las manifestaciones anatómicas, las afecciones asociadas observadas a la cirugía y la longitud del intestino remanente o restante. El 10% de los fracasos quirúrgicos intestinales pues son asociados a la atresia de intestino proximal, que son a las atresias de I1, y el pronóstico, vamos a ver que va a depender de la longitud del intestino restante, la presencia o ausencia de válvula ileocecal y también cuando son pacientes con menores de 25 centímetros total remanente, vamos a ver que va a haber requerirán una nutrición parenteral e intervenciones para el alargamiento intestinal, así como también otros factores pronósticos, pues en los recién nacidos de término, lo esperado del intestino de término es de 250, en los prematuros oscila entre 160 y 240, y antes se pensaba que pacientes con menos de 100 centímetros para mantener una ingesta oral y una supervivencia adecuada era necesario, pero ahora se ha visto que con menos, ya con el uso de nutriciones parenterales, dietas enterales entéricas y también tratamientos farmacológicos, pues eso ha ayudado para que ya esos pacientes puedan tener una rehabilitación intestinal y puedan tener una mejor sobrevida. Para la nutrición, pues es innecesario saber cuándo se puede iniciar la vía oral y eso más que todo, vamos a ver que el aspirado gástrico presente sea limpio, la secreción sea mínima, que el lactante esté defecando y cuando el lactante pues inicie la vía oral, más que todo ese inicie con una tolerancia de 8 ml por la sonda cada hora y que la infusión de la velocidad por la cual va a ir aumentando pues sea de 20 ml por kilo día o ir incrementando de 20 a 30 ml por kilo día. En cuanto a los fármacos, el clorhidrato de loperamida pues disminuye la actividad peristáltica, más que todo es en esos intestinos cortos que para hacer que aumente la reabsorción de nutrientes y disminuir el paso del contenido intestinal. La coleciramida es eficaz también para unirse a las sales biliares y también para evitar las anemias megaloblásticas, pues se sugiere también administrar vitamina B12. El desenlace de las funciones depende también de factores como la situación de la atresia intestinal, si hay una madurez del intestino y cuánto es la longitud del intestino restante. Es importante saber eso. Y en cuanto a aquí unos temas como de controversia, eh, creo que uno de los principales era la evidencia de los avances en la minimización en pacientes infantiles con anomalías congénitas gastrointestinales. Esto pues sugería que habían pacientes, mencionaba que eran los pacientes tenían mejor
mejores pronósticos al inicio, más que todo porque tenían un mejor manejo del dolor, la estancia intrahospitalaria era menor, los aspectos estéticos también eran mejor, el inicio de la vía oral era en menor tiempo en abordajes mínimamente invasivos, más sin embargo sí hacía la aclaración de que en pacientes, más que todo para la manipulación de los tejidos o incluso al inicio de las prácticas, sí se reportan fugas de las anastomosis que se hacían realizadas por mínima invasión, pero que eso ha ido mejorando conforme la práctica. Una vez que la práctica va aumentando, pues eso sí se presentan las, pues la mejoría es notoria, ¿ve? En estos pacientes. Y lo otro que también casi siempre ahí dependía del tipo de abordaje, más que todo con si el paciente por la distensión o el CO2 iba a tolerarlo para hacer el neumoperitoneo o incluso manifestaban si no estaba correlacionado o estaban asociados también por el CO2 que presentaban pacientes con hipotensión. Ahí el abordaje sí, más que todo, lo menciona que es algo ambiguo, pero sí era más que todo asociado a lo que solicitaba el cirujano. Y en cuanto también a las atresias de intestino delgado, mencionaba más que todos en las atresias de tipo cáscara de manzana, si había que hacer una preservación de ese tipo de atresias o había que hacer una resección. Pues en eso fueron 16 pacientes que se sometieron al estudio y mencionaba que de los 16 prácticamente tuvieron la misma evolución, únicamente con la diferencia es de que en cuanto a los que se decidió mantener o preservar ese segmento atrésico en cáscara de manzana, pues ese sí se mencionaba que en cuanto al inicio, los tiempos en los que se mantuvo ingresado y los goces que se realizaron en primera instancia sí fueron mayores, pero en cuanto a tiempo o calidad de vida posterior, se manifestaban similar de igual forma, incluso para las complicaciones postquirúrgicas inmediatas se vieron iguales resultados. Por igual, tanto en los que se hizo la conservación del intestino atrésico, en cambio en los que se hizo una resección y anastomosis primaria, se vieron iguales complicaciones como dehiscencia de la anastomosis o presencia de infección intestinal. Entonces, sí, en cuanto a eso, depende del abordaje y también del qué tipo de valoración que sugiera el paciente, pero sí la sobrevivida en los dos pacientes era similar. Entonces no mencionaba que tuviera alguna preferencia una de la otra. Y eso sería todo lo que yo traía para compartirles. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Estoy atenta. Gracias.